coronel Pérez de la sección 21, el día 25 de madrugada, cuando me trajeron hasta mi casa aquí, de la unidad del Cabri. ¿Me escuchas? Sí, adelante, adelante. Sí, me dijo que ellos, todos los represores, que el gobierno completo de Cuba va a desaparecer a la UNPACU completa. Me lo dijo a mí, ahí el coronel Pérez de la sección 21 se había estado de ese enfrentamiento. Siempre lo reprimo aquí a muchos grupos aquí en La Habana. Y me dijo que la UNPACU nada, que ha cogido mucha fuerza y la estamos viendo a la fundación, que son terroristas, y la va a desaparecer completa. Eso se traduce en que ya la UNPACU tiene un asesinato que fue a Wilman, que lo asesinaron, tiene muchos presos políticos la UNPACU y seguirá teniendo, porque no vamos a temerle a esas amenazas de ellos, aunque sabemos que sí son reales, que son asesinos de verdad. Entonces ya hay que hacer una lista a la Unión Pública Internacional con todos los gobiernos en Cuba, pero de hecho con muchas miras en la gente de la UNPACU, porque a mí me lo advirtieron ahí, mire, si sigue en la UNPACU, no respondemos por nada, llevamos a lavar completo a la UNPACU, y a lavar de ellos, los comunistas asesinos, quiere decir asesinar, dejar ciego, mandarle una gente en la calle que no es tu vaso, asalto, cualquier cosa, puede pasar con cualquier miembro de la UNPACU en este momento en Cuba, completa, dando demostrada asesinando a Wilman y los actos vandálicos contra el hermano allá de esa parte y José David y muchos más, ¿me entiendes? Y lo siguen haciendo, pero ya estamos hablando de tememos por la vida de todos los miembros de la UNPACU directamente, porque estamos amenazados de muerte por la policía política, que eso es, que representan a los asesinos más grandes, como habían sido más Marcelino, Raúl Castro, Fidel Castro Russo, los asesinos más grandes que tiene Cuba entera, tiene un hemisferio completo de aquí, América Latina y el mundo, y comparados somos Hitler en sus tiempos, eso, pero afirmo, su mente ha hecho mucho más crímenes que Hitler, porque directamente ha hecho miles y miles en Cuba, cientos de miles en Cuba, y en Centroamérica, en Angola, donde quiera, ha mandado a asesinar gente, y entonces aquí los han selectivos con los opositores. Sí, lo sabemos. Mucho operación eso. Lo sabemos, hermano. Sabemos que lo que está haciendo la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU dentro de Cuba, ellos lo tienen desesperado y que ellos están decididos a tratar de aplastar, de asesinar, de encarcelar, de hacer lo que puedan para frenar a la Unión Patriótica de Cuba, porque el miedo que tienen a ese avance de esa lucha bien estratégica, bien coordinada, con un solo camino que se llama la libertad de Cuba, no dándole larga, tratando de esperar a ver que el régimen cambie solo. No, la UNPACU está siendo protagonista del cambio, movilizando a la gente, entrando con la población, moviéndose con la población, llegando a la población a través de impresos, de discos, dándole el ejemplo con manifestaciones, con acciones, con protestas, diariamente en cualquier parte de Cuba, tanto ustedes ahí en la capital como los que están allá en todas las provincias orientales, y eso lo tiene a ellos desesperados. Y sabemos que en un momento dado, lo que tengan que hacer para acabar, tratar de frenar, porque no van a lograr acabar jamás, con la Unión Patriótica de Cuba lo van a hacer. Es muy importante lo que tú dices, que debemos resaltar en el exterior para que el mundo conozca, los buenos cubanos aquí en el exilio conozcan que el ensañamiento más grande que tiene la dictadura en estos momentos contra la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, para tratar de frenar, porque saben que si todos los valientes cubanos de pequeños grupos se siguen sumando y siguen creando esa fuerza arrolladora en toda la isla, la dictadura está temblando, la dictadura peligra y ellos no quieren perder el poder. Así muy bueno. Quiero decir que hasta Piraterío, ya se comunicó a Daniel, que hasta Piraterío, nosotros tenemos una relación grande en Piraterío, un promedio de 22, 24 personas, hermanos, y ya son miembros de la UNPACU activos y ya han corrido por todo Piraterío ahí, y en La Habana, eso es pólvora, la UNPACU se ha regado donde quiera, ya cuando no habla con alguien para la Unión Patriótica, les incorpore, ya me dice, no, si ya soy de la Unión Patriótica, ya soy de la Unión Patriótica, todo el mundo de la Unión Patriótica. Quiero decirte que el 24 es que el cumpleaños del primer aniversario de la UNPACU fue, después de la avenida Altafa, fue la represiva más grande de la dictadura en Cuba por el aniversario de la UNPACU, que fueron presos cientos de opositores en Cuba. La Habana estaba llena de opositores, y el oriente y el centro y todos lados de la Unión Patriótica de Cuba. Agrega conocimientos. Lo sé, mi hermano, lo sé, pero es importante que tú lo resaltes para que la gente que estén escuchando sepan cómo andan las cosas dentro de Cuba, qué es lo que está haciendo la Unión Patriótica de Cuba, y que vean que hay algo serio y consolidado dentro de Cuba que hay que respaldar y hay que apoyar para que pueda seguir adelante, porque el régimen se está ensañando, tratando de destruirlo, porque es en estos momentos lo más
vaya, lo que más le preocupa dentro de la isla debido a la cantidad de buenos cubanos, de valientes cubanos que se están sumando y a la estrategia de lucha que se está empleando. Sí. Bueno, buenas noches. Le habla Juan Manuel Pedro Blanco, aquí presidente del Frente de India de Buscola de Guatemala y miembro activo de la Unión Política de Cuba, UNPACU. Quiero denunciar ante el mundo un acto vandálico que hizo la dictadura de Fidel Castro, una vez más, uno de los actos que han hecho ellos de terror de Estado, el día 27 de 1 a 2 de la tarde, entraron a mi domicilio que estaba puesto abierto sin orden de registro de nada, casi una veintena de agentes de vestidos civiles de Estado, una sola mujer que resultó ser la instructora de Yamarista después. Bueno, entraron a mi casa para los cuartos, podrían haber visto a mi esposa desnuda o algo, a menos de ropa, no le interesó nada, y empezaron a sacar de los cuartos 10 maletines que habían ahí guardaditos, había recibido el día anterior de la misma monetaria, y a sacar los maletines para acá afuera, para la parte del garaje. Y a mí me dejaron de digo, cuando empezamos a discutir, mi esposo y yo con ellos ahí, ustedes son ladrones, así, ¿no? ¿Cómo están los de registro? ¿No? Bueno, me dejaron preso a mí, me dejaron a mi esposa, pero no se dejaron por muchos vecinos, le salieron al paso ahí, esas cosas, dejaron a mi esposa aquí. Me llevaron para la gente para obligar a San Agustín de la Risa, y estuve en un cuarto de jefe de la sexta unidad, de la séptima unidad de San Agustín, sé que es de la oficina de él, porque fue el que firmó al final el decomiso completo que tengo todo ahí de decomiso. Ahí me tiraron fotos, la gente de Yamarista me tiraron fotos, en la mesa fueron sacando todos los medicamentos y todos los alimentos y me iban tirando fotos diciendo que se iba a ir en el imperio, y la muchacha que estuvo aquí, una jovencita de Yamarista, fue la instructora, levantando acta ahí sobre esas cosas. Dice que eso es de los 80 millones que dona el gobierno de Estados Unidos para subvertir aquí el país, todas esas cosas. Y yo le dije que si eso era del gobierno de Estados Unidos, yo estaba curioso que el gobierno de Estados Unidos mandara eso, pero tenía que ir en helicóptero al Pacífico y tirar esos bolsos aquí al pueblo de Cuba directo, para que tuviera los pueblos, ya ganaba la dictadura, los pueblos seguía con el hambre que tenía el años, y la gente que hay para los niños con potillas, y la familia estaba tirando sopa, qué cosas, eso, que bochorno. Entonces el pueblo ya iba a salir para las calles. Asumí esta función, me levantaron acta ahí para juicio, no me interesa nada de eso, con tremendo orgullo, le dije que me dieran la mesa redonda con todas esas fotos, me tiraron con todo eso, que ojalá me mandaran a mi mamá, porque eso iba a ser un trabajo lindísimo. El temor de ellos que iba a repetirle a muchos niños, a muchos enfermos, y por todos los barrios, por todas las cuadras pobres, íbamos a repetir eso, para que viera que nos mandaron los hermanos de nosotros del exilio, quedando interesados para afuera, y estas operaciones que piden ayuda monetaria para hacerlo ya a esos aquí, para que se repartan al pueblo de Cuba, que tiene mucha hambre y mucha necesidad. Esa es la misión de nosotros con esas cosas. Bueno, al final no me querían dar hasta la ocupación ninguna. Yo dije que me dejaron para prisión preventiva, ya que me habían hecho causa o eso, y la firmé los papeles, curioso de firmar los papeles. Y entonces al final me tuvieron que dar, pero por la policía de Santa Rosaria, ahí están todos los documentos que he puesto la del Sirio a todo el mundo, por todo el decomiso completo cometido en ellos. Ahí no mencionan nada, no estaba la policía de Santa Rosaria, la comisa, a Guzmán Petrolán, como si acusado ahí está, con todo lo completo de los medicamentos enumerados, con nombre, con todo, el alimento y todo. Bueno, en este momento, 8 días llega a Yamarista a hacer legalmente con el ahí jefe de vida, la denuncia, donde todos sus sicarios entraron por la fuerza aquí, por ahí para adentro, y sin orden de registro, sin testigos, sin nada, violaron todo, y más robados son unos bastantes, y entonces la seguridad estaba me cogió, yo estoy rodeado en este momento, aunque dejan entrar a las personas, pero a mí y a mi esposa no van a salir, con el oficial Alejandro de la sección 21 me dijo, por la mañana, que no podía ir a Yamarista. Y yo le voy a dar tema de ustedes, que yo hablé con el general de Yamarista y el general tenía que actuar, aunque fue que mandó ese registro aquí a comunicar eso, tenía que actuar obligado de ustedes, porque hace efectivo, porque si no va a hacerle directamente otro más que conoce este acto vandálico. Y anterior, bueno, el caso es que me prohibieron ir a Yamarista ni a ninguna institución del gobierno aquí legalmente para denunciar todo el robo que hicieron, una cosa que entró legal por el aeropuerto, que le cobraron miles de dólares de impuestos a quien lo envió, que es un acto monetario, que sea si son hermanos del exilio, diciéndome que la Fundación Cubana Americana es terrorista, y yo le dije, terroristas, si son ellos, bienvenidos sea a todos los que lo envíen, los voy a coger, porque son mis hermanos que han sufrido prisiones aquí también en Cuba, y ustedes lo han empezado para afuera, y no me interesa, terroristas Fidel Castro, los Castro que tiraron bomba aquí, 100 bombas una noche en La Habana y en todo Cuba,
todas estas cosas lo mismo legales. Bueno, yo en estos momentos me encuentro preso domiciliar con mi esposa, que dice que cuando sacamos a la esquina nos van a tener que nos van a poder llevar a Villamarista a usar legalmente nada, la usan el teléfono por fuera, pero por dentro no van a poder hacer nuestra jugación formal en la institución de gobierno, pero vamos a una vez más estas cosas. Yo no soy partidario de eso, pero bueno, el hermano Lizardo, Sánchez Santa Cruz me orientó eso, con Ballín, Canal Legado primero, porque ellos saben que al final yo no me voy a dejar de comentar eso y la gente enfrente. Yo, cuando pueda, me esconderé, me tendré que cerrar para las prisiones, se lo dije en su cara. Algún día que usted me le pueda escapar, iré para Villamarista, si no puedo reclamar legalmente, iré con carteles, iré al aeropuerto internacional José Martí, a decirle a todos los turistas y a todos los cubanos americanos que vienen, cuidado con la aduana aquí de Cuba, que le decomisan las cosas, después que le cobran tremendo impuesto altísimo, le decomisan las cosas a los cubanos aquí, que entra todo eso vamos a hacer campaña. No voy a doblegarme porque eso era para los niños de Cuba, para los enfermos de Cuba y para la oposición cubana, que dignamente estamos luchando, que se reconoce nuestra lucha y que tenemos hambre y necesidad porque no nos dan trabajo, ninguno trabajamos y queríamos a vivir. Todo eso se lo comuniqué. En estos momentos no preso domiciliar, voy a estar 3 días preso domiciliar aquí para organizar cosas y entonces después a tener que me cojan preso de esquina y cuando ya me cojan preso seguido a mi esposa, entonces con un piquete le tiraremos a la plaza donde quiera. Estamos dispuestos, no solamente por los actos trágicos, sino por toda la represión que han hecho a los hermanos Oriente, por los presos políticos, y vamos a decidir que sea un costo para ellos, que más de 15 o 20 gente de eso aquí van a ir dignamente para las prisiones una vez más castristas, sin temor ninguno. Oye, hermano, ¿qué puedes decirme también de Marcelino Abreu Bonora? Bueno, hace cuestión de 5 minutos hablé con el hermano Jorge y me comunicó que yo no estaba, cuando él llamó sobre el día 23 yo estaba detenido, del 22 al 25, y el teléfono cortado, el celular y el teléfono fijo. Entonces él dice que según Jorge, que ya él dejó la huelga. Marcelino Abreu Bonora estuvo una vez 106 días de huelga, otra vez tuvo 70 y pico días de huelga, está muy afectado, muy débil, muy flaquito. Y entonces, bueno, sigue su posición firme político, ahí sin meterse en eso que no lo hace nunca, esas cosas, pero la huelga sí la tuvo que dejar, según me comunicó el hermano Jorge, es lo que tengo conocimiento de él. Pero bueno, está dignamente ahí, su posición política ahí, como honor y como orgullo está ahí. Sí, lo tienen todavía en la prisión de Valle Grande. En la celda de la Grande lo tienen, en la prisión de la Grande, la celda. En la celda de aislamiento, lo tienen en la celda de aislamiento, sí. No lo tienen junto con los demás reos. Celda de aislamiento lo tienen ahí, sin derecho a teléfono, sin derecho a nada, porque según la manera que uno fue para el médico, para el día de la huelga, de salido, y pudo darse conocimiento, pero ahí no ha podido más el día 23. Sí, bueno, es válido aclarar para quienes escuchen que Marcelino Abreu Bonora protagonizó el día 13 de agosto una protesta en una de las calles principales de La Habana en contra de la dictadura, principalmente en contra de Fidel Castro, que ese día era el día del cumpleaños del dictador en jefe. Y a raíz de eso fue detenido, golpeado, llevado para una prisión, se declaró en huelga de hambre y bueno, permaneció en huelga de hambre hasta hace apenas unos días que fue que la paró. Así también ha habido mucha represión en el oriente de la isla. Ayer fue sancionado a 2 años de privación de libertad, acusado y sancionado a 2 años de privación de libertad. Hoy, no ayer, perdón. Ruelvis Cuba Sendó, en la ciudad de Guantánamo, Santiago de Cuba. Ayer fue detenido y hoy condenado a 1 año y medio de privación de libertad por un supuesto delito de desacato. Perdonen que con tantas cosas se van confundiendo algunas veces. Entonces también hay represión contra Jorge Cervantes García, quien está en una huelga de hambre en la celda de la prisión de Potosí, en la ciudad de Las Tunas, en el oriente de la isla. Lo quieren llevar nuevamente a prisión. Él se declaró en huelga de hambre y bueno, hasta ahora las autoridades dicen que ya está decidido que va a prisión y él continúa su huelga de hambre porque se niega a ser encarcelado arbitrariamente, nuevamente después de haber pasado más de 10 años en las cárceles castristas por su posición política desde que estaba pasando el ejército militar obligatorio, el servicio militar obligatorio, al que llevan a todos los jóvenes entre 18 y 21, 20 tantos años de edad. Y él, pasando ese ejército por su rebeldía, fue llevado a prisión y luego de ahí le fueron aplicando otras condenas, otras sanciones, y así pasó más de 10 años en la cárcel. Jorge Cervantes estuvo en esa misma prisión donde adquirió, en esa misma celda fría llena de alimañas,
donde adquirió una tuberculosis y ahora lo tienen en ella nuevamente sin ningún tipo de delito, simplemente por oponerse al sistema, al ponerse al régimen de forma pacífica, como lo hace Hugo Damián, como lo hace Marcelino Abreu Bonora, como lo hace Roelvi Cuba Sendoy, como lo hacen todos los demás hermanos de la Unión Patriótica de Cuba y de la oposición pacífica cubana, que simplemente reclama los derechos y libertades del pueblo cubano que la dictadura de los hermanos Castro les arrebató desde hace más de medio siglo. Esa es la situación que ustedes ven que está ocurriendo en Cuba: mucha represión, asaltos violentos, robos de objetos que no le pertenecen a la dictadura. Estamos hablando, para quienes no conocen, una dictadura que está hablando constantemente, que está pidiendo que le levanten el embargo norteamericano, que ellos llaman bloqueo, para que fluya libremente el envío de remesas, para que viajen libremente los cubanos y los cubanos americanos, y que viajen los americanos y que hagan negocio los americanos con la isla. Y están siempre abogando porque los familiares aquí en el exilio le envíen remesas y paquetes a la familia en Cuba, y sin embargo ellos son los primeros en violar y pisotear todo este marco que están exigiendo que sea abierto entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, lo que le conviene lo permiten. Cuando una familia comunista, que la que está aquí, le manda dinero, una remesa familiar como le llamamos, o un paquete de alimentos, de ropa, de cualquier medicina, se lo dejan pasar. Cuando es una familia de opositores, le asaltan la vivienda y les roban todo después de haberlo dejado entrar por la aduana y haber cobrado, como decía Hugo Damián, cientos de dólares por el envío de esos paquetes. Estamos hablando de un régimen que nada más quiere respetar las leyes o incluso el tratado que pueda haber entre Cuba y Estados Unidos en cuanto a esto de las remesas y los envíos de comidas y de alimentos y medicina. Nada más los respeta cuando le conviene. Cuando no le conviene, violando hasta sus propias leyes, le pasan por encima todo, asaltan una vivienda, registran hasta lo más mínimo y se llevan todo. En el caso de José Daniel Ferrer, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, fue asaltada su vivienda y hasta la antena de la televisión. Y no estamos hablando de una antena parabólica como la que existe en un país libre, para las personas que me escuchan, en un país de libertad, que no conocen cómo funcionan las cosas en Cuba. Estamos hablando de unos tubos pequeños de aluminio que nada más sirven para captar la señal aérea de la televisión del régimen, de los pocos canales, de los 4 canales que tiene el régimen, que son para adoctrinar, manipular y engañar al pueblo. Y esa antena también fue arrancada de donde estaba, desarmada, y se la llevaron en el asalto violento que ocurrió recientemente contra la vivienda de José Daniel Ferrer García. Y así también han hecho en muchos otros casos contra Jorge Cervantes y en 6 viviendas más entre el día 22 y 25 de este mes de agosto, que se celebraba el día 24, el primer aniversario de la fundación de la Unión Patriótica de Cuba, y ellos la emprendieron con toda su saña, con toda su violencia contra nuestra organización, y lo primero que hicieron fue asaltar las viviendas y robarse todo lo que había dentro. Incluso me contaba José Daniel que hasta los juguetes de los niños, si no se lo llevaban, los rompían, como que el ensañamiento de ellos es hacer daño no solamente al que se opone al régimen, sino también a sus familias, a sus hijos, a sus madres, a sus hermanas, a sus esposas, a cualquier persona que se encuentre dentro de esa vivienda, para sembrar el terror, para tratar de dominar por miedo del pánico a la población cubana. Porque eso también es la imagen que le están dando al resto de la población, como diciéndole: no te metas, opositor, porque no solamente la vamos a emprender contra ti, que te vamos a encarcelar, te vamos a golpear, te vamos a agredir, te vamos a asaltar la vivienda, sino también que vamos a atacar a tus familiares, como pasó con Marta Beatriz Ferrer, de 14 años de edad, una menor de edad, hija de José Daniel Ferrer y Belkis Cantillo Ramírez, la dama de blanco, la más destacada dentro de Cuba, que fue golpeada. Incluso por poco la asfixian varias militares en el piso. Si no intervienen otros familiares, sabe Dios de qué manera hubiese terminado este ataque contra ella. Y así es lo que ocurre constantemente contra la familia de los opositores dentro de la isla. Estamos hablando de un régimen despótico, con miedo, porque lo que tiene es miedo, tiene terror. Sabe que su final cada día está más cerca y está tratando de llevar ese miedo que ellos tienen, ese temor,
transmitirlo al pueblo en general inconforme, al pueblo descontento, que es más del 80% de la población cubana hoy en día, y a los opositores que valientemente le dan el ejemplo al pueblo de cómo actuar y cómo defender su derecho. Es decir, estamos hablando de una dictadura comunista que pasó de vivir del engaño, de la manipulación, a vivir del terror. Raúl Castro se está sosteniendo en el poder a base de terror, de violencia bruta, de asaltos de bandas paramilitares que agreden las viviendas en horas de la noche, muchos de ellos hasta con el rostro cubierto, que atacan las viviendas a pedradas, a palos, a cabillas, tumban puertas, le prenden fuego hasta los muebles de esas casas, como pasó con Jorge Cervantes García en Contramaestre, le llevan todas las cosas, le rompen todo lo que pueden, como pasó con José Daniel, le roban todas las cosas, incluyendo hasta los alimentos y los medicamentos, como acaba de pasar con Hugo Damián Prieto Blanco en La Habana. Así es el actual. Y también llevando a prisión y de manera arbitraria e injusta a los activistas, como el caso de Marcelino Abreu Bonora, como el caso de Roelvis Cuba Chacón, Sendó, como el caso de todos los demás presos que tiene la Unión Patriótica de Cuba, que estamos hablando de más de una decena de encarcelados y juzgados en farsas judiciales este año en que estamos, y todavía faltan varios meses para que termine el año. Estamos hablando de una represión brutal en todos los órdenes, y también estamos hablando, y he de destacar, de pequeños grupos o algunos personajes que disfrazados de opositores se dedican a desacreditar, a desprestigiar, a atacar, a dividir y a crear problemas, y principalmente a tratar de dañar la imagen de los líderes que más le preocupa la dictadura. En este caso hablo de José Daniel Ferrer, hablo de Hugo Damián Prieto Blanco, de Guillermo Fariña y de otros muchos más hermanos que están siendo víctimas también de este tipo de actual. En el caso de Santiago de Cuba hablo del abogado Ernesto Vera Rodríguez y la señora Eunice Madaula, que en franca traición están constantemente no haciendo la oposición a la dictadura, sino haciendo la oposición a la oposición. Ellos se han convertido en el enemigo número uno, con una campaña constante de desprestigio, tratando de demoralizar a base de falsedades y mentiras, contra la Unión Patriótica de Cuba, contra las Damas de Blanco y contra todo grupo serio que lucha dentro de Cuba por la libertad en la región oriental donde ellos viven. Y eso mismo está ocurriendo ahora recientemente contra Guillermo Fariñas Hernández, más conocido como el Coco, premio Sájaró de la Unión Europea, el hombre que ha protagonizado huelgas interminables dentro de Cuba y ha puesto su vida en riesgo no solamente por su libertad, sino también por la libertad de los demás presos políticos, por los derechos del pueblo cubano, reclamando por el bienestar de los demás, no propio. Ha estado al borde de la muerte y está muy perjudicado de salud a raíz de eso. Bueno, contra ese gran héroe, ese gran patriota, recientemente han levantado un pequeño grupo con un nombre que es más largo que los miembros que tiene ese grupo, que no recuerdo ni en este momento el nombre, para desprestigiar y hacerle campaña en contra a Guillermo Fariña. Estamos hablando, repito, de una dictadura acorralada que está atacando violentamente, está sembrando el terror, pero también está haciendo un papel de inteligencia de disfrazar personas de opositores para, dentro de la supuesta oposición que realizan, cuando no es así, porque los que trabajan para el régimen se dediquen a crear el desánimo, la división, el descontento y a desprestigiar a los verdaderos opositores, a los verdaderos héroes, que como Hugo Damián Prieto Blanco, Guillermo Fariñas Hernández, José Daniel Ferrer, Jorge Cervantes García y todos los demás valientes que están ahí dentro de Cuba arriesgándose día a día, cogiendo los golpes, yendo a prisión, asaltándoles la vivienda, que se demuestra con hechos quiénes son los que están luchando y lo que le preocupan a esa dictadura asesina. Bueno, contra esas personas valientes y admirables están estos personeros del gobierno disfrazados de opositores haciendo campaña, y tristemente muchas personas aquí también en el exilio caen en la trampa. Personas buenas, pero tal vez con un poco de ingenuidad, que no acaban de darse cuenta de lo que ocurre realmente dentro de Cuba, caen en la trampa y respaldan a algunos de estos personajes que lo que están es haciendo la oposición a la oposición, no al régimen. Y en otros casos, también hay algunos aquí en el exilio respaldando a esa gente que no son personas buenas y personas que han cometido el error de creer en un sinvergüenza. Nos estamos hablando también de algunos de los agentes de los Castro que sabemos que existen aquí en el exilio. Así que, para todos los buenos que nos escuchan, mucho ojo. Miren que no hay mejor forma de saber
quiénes son los verdaderos opositores, los verdaderos hombres valientes de bien que buscan el cambio en Cuba, que buscan la libertad y buscan el bien de todo nuestro pueblo, incluso los que estamos hoy en día en el exilio, que queremos ver una Cuba libre. Bueno, esos valientes lo vemos con su actual, con lo que logran, con el avance que van logrando y con la represión que hay contra ellos. Así que es más que sencillo. Las puertas están abiertas. Ahí hay hombres valientes luchando dentro de Cuba que necesitan de la solidaridad de todos los cubanos dignos que quieren la libertad. Y hay unos cuantos sinvergüenza trabajando para el aparato policial y unos cuantos asesinos represores que abiertamente están tratando de sembrar el terror dentro de la población y lentamente tratando de asesinar a nuestros valientes hermanos, de destruirlo completamente allí dentro de la isla. Así que, bueno, le corresponde a ustedes decidir qué es lo que deben hacer, a quién deben respaldar y qué es lo que está pasando dentro de Cuba hoy en día. Nada más tienen que ponerse a observarlo, discernir sobre eso y darse cuenta que este es el momento de respaldar a todos los valientes que luchan dentro de Cuba, que en la unión está la fuerza, y lo de dentro con su valentía, el exilio con el patriotismo y el aporte que podamos brindarle, podemos triunfar. Le quitan los alimentos y los medicamentos que recibe Hugo Damián para ayudar a los demás opositores que no tienen trabajo, que son reprimidos, que son perseguidos, que no puede entonces ayudar tampoco a las personas de pueblo que están necesitadas, que están enfermas con uno de estos medicamentos porque se lo han quitado, se lo han robado. Bueno, nuestro papel aquí en el exilio para todo el que nos escucha es seguirle enviando y buscar de qué manera, la manera más segura podemos volverle a enviar para que ellos tengan y puedan seguir adelante y puedan ayudar tanto a los opositores que se enfrentan a la dictadura como al pueblo en general que sufre, que es nuestro pueblo, que son nuestros hermanos y que tampoco quieren saber de comunismo, que son personas que son víctimas hoy en día de la dictadura que a todos nosotros nos ha hecho tanto daño. Bueno, un abrazo para todos y adelante, que este es el momento.